Bueno, mi nombre es Anthony García. En esta ocasión les voy a dar a conocer una falla que a mí se me presentó. Bueno, el vehículo era un Toyota motor 3C. El problema era que no encendía y nos dimos cuenta que el check también se había prendido. Entonces fue ahí donde decidimos escanear el motor, ¿no? Al escanear el motor nos presentó una falla, un código de falla, perdón, que era el P0340, que es este de acá. Como podemos ver, nos indica el Crank Angle Sensor System. Muchos de los manuales están en inglés, por eso es necesario aprender inglés, más que sea el básico. Entonces nos fuimos al traductor y nos dimos cuenta que el Crank Angle Sensor System es el sistema del sensor del ángulo de cigüeñal. Entonces nos fuimos al diagrama. En el diagrama buscamos el sensor de cigüeñal, que está en esta parte de acá, como podemos ver acá. Crankshaft Position Sensor, sensor de posición del cigüeñal. En este caso, este sensor es de dos cables. ¿Por qué? Porque el sensor que tiene este motor es un sensor tipo inductivo. ¿Qué quiere decir? Que no necesita alimentación de la computadora. Este sensor genera su propia tensión, pero de forma alterna. Como podemos ver, lleva solo dos cables, que es del pin 1 del sensor, el primer cable, que se va al pin 17 del conector ¿de dónde? De la computadora del motor Eco Engine. Y el cable número 2 se va al pin 16 del conector D. Como lo dije hace un momento, genera su propia tensión, va variando de más a menos. Como podemos ver, un cable se va a más, TDC más, y el otro cable se va a menos, TDC menos. Y esta línea punzante que vemos acá, que es el shell, o más conocido como el apantallado, que es una tierra. ¿Por qué lleva esto? Porque esta señal es muy importante. Si esta señal el motor no enciende. Por eso es que le ponen un apantallado, para que no haya interferencias con otras señales. Como podemos ver acá, seguimos la línea punzante de shell D, y acá se va. Este es un punto común, una tierra común. Estas son las tierras de la computadora, que es el pin 14 del terminal del conector D, el 13, el 26, todo el conector D. Y como vemos, se va en jig block, la tierra del motor. Entonces nos botaba este código de falla, que era el sensor de cigüeñal, el circuito en mal estado. Entonces la primera prueba con la ayuda de un multímetro fue medir continuidad de los cables. Como dijimos hace un momento, el primer cable, desde la salida del sensor al conector D, el pin 17 de la computadora, y el segundo cable del segundo pin del sensor de cigüeñal al pin 16 del conector D de la computadora. Como podemos ver, la computadora tiene 4 conectores, C, E, F, D. En este caso nosotros este es el D, el pin 16 y 17. Como podemos ver, TDC más, TDC menos. Teníamos que hacer continuidad para ver que la línea no esté rota, ¿no? Y respectivamente le llega la señal. Entonces, una vez que medimos la continuidad, estaba todo en orden. Sí había continuidad de acá hasta acá, igualmente desde el pin 2 hasta el pin 16 de la computadora. Entonces la otra prueba que pasamos a hacer fue, si había continuidad, dijimos, de repente el sensor está en mal estado. Entonces nos fuimos al sensor. El manual nos dice que Crankshaft Position Sensor, que le damos resistencia al sensor, cool, hot. Como le dije hace un momento, es básico en inglés. Entonces acá hot es caliente y cool es frío. Entonces, como dice acá en el manual, hot, que es caliente,
Le medimos resistencia al sensor y debe tener entre 24 y 37 ohmios. Y en frío de 9 a 32 ohmios. Y le hicimos esa prueba y respectivamente estaba bien. Estaba dentro de los valores que decía el fabricante. Entonces estaba bien. Entonces quiere decir que sí generaba la señal. Entonces lamentablemente no contábamos con un osciloscopio para poder ver la señal que enviaba a la computadora, ¿no? Entonces nos fuimos a seguir haciéndole las pruebas al sensor, y una de las pruebas que nos decía era acá: TDC más, TDC menos, Inkling, o sea, mínimo tiene que generar el pulso. Entonces con la ayuda de una punta lógica y con una llave girando el cigüeñal lentamente, verificamos que generara su propia señal. Y respectivamente sí le generaba su señal, le llegaba a la computadora. Entonces nos pusimos a analizar la falla, volvimos a escanear y nuevamente nos botaba el P0340, que era el sensor del ángulo de cigüeñal. Entonces decidimos hacerle un autodiagnóstico. En este caso de Toyota se hace en el terminal E1 y T1. Y al hacer el autodiagnóstico nos botó este código, que es el DTC12, que también nos decía el crankshaft, position sensor circuito, mal funcionamiento. Entonces las respectivas causas podría ser la primera: Open onshore in crankshaft position sensor circuit. ¿Qué quiere decir? Que el circuito del sensor de posición del cigüeñal podría estar abierto. Entonces como le hicimos un momento, hicimos la prueba de continuidad y respectivamente estaba bien. Entonces estaba descartado esta posible falla. La otra posible falla podría ser crankshaft position sensor, o sea, quiere decir que el sensor del cigüeñal está en mal estado. Medimos resistencia, hicimos la prueba a ver si generaba señal y estaba bien. Entonces la última falla sería la computadora. Seguimos averiguando, analizamos este código, por eso nos fuimos al manual. Por eso es importante la falla del manual del fabricante, ¿no? Y el manual, ahí está, TTC12, crankshaft position sensor circuit, mal funcionamiento. Empezamos a leer, a traducir todo y nos fuimos al diagrama. Y en el diagrama decía, ahí está, sensor cigüeñal, esta es la computadora, y aparece otro sensor, que es el sensor de revoluciones, que es el Speed Sensor Engine, de revolución del motor. Como le decíamos, de 2 cables, este también de 2 cables, se va, y como podemos ver, internamente de la computadora, internamente de la computadora, se unen estas señales. Sale más y el más, y se unen, se van a tierra todo. Entonces, interpretando lo que nos dice el manual, nos dimos cuenta que el sensor de cigüeñal está unido internamente en la computadora con el sensor de revoluciones. Entonces, al fallar un sensor, va a fallar el otro. En este caso el sensor de revoluciones. Medimos el sensor de cigüeñal, estaba en perfecto estado, pero no habíamos medido el sensor de revoluciones. Entonces nos tocaba hacer prueba de este sensor. Bueno, una de las pruebas que le hicimos fue, como le hicimos hace un momento, medir continuidad. También era de 2 cables, medir continuidad del pin 1 al pin 18 del conector D, como dice acá el diagrama, como nos dice el diagrama acá. Sensor de revoluciones del motor. También era de 2 cables, como decimos, en un momento inductivo con un apantallado que también se va a tierra. Entonces el terminal 1 del sensor se iba
pin 18 del conector D de la computadora y el terminal 2 del sensor se iba al pin 19 del conector de la computadora Gineco. Pasamos con la ayuda de un multímetro, pasamos a medir continuidad y acá nos dimos con la sorpresa de que el pin número 2 que es el del sensor al pin 19 conector D estaba roto. Entonces no le llegaba la señal al sensor. Pero para descartar eso nos fuimos al manual. De repente la falla era que no estaba roto el cable y el sensor queríamos constatar que esté en buen estado. Entonces el manual nos decía que el sensor de revoluciones, con la ayuda de un ohmímetro, midamos resistencia. La resistencia debe ser de 205 a 255 ohmios, a aproximadamente 20 grados centígrados, que es igual a 68 grados Fahrenheit. Entonces le medimos la resistencia y nos dio 220, estaba en buen estado. Entonces el único problema era que estaba cortada la línea de la señal. Entonces ¿qué hicimos? Empezamos a desconectar la batería, empalmar y estañarlo. Aislamos con una cinta aislante y le dimos el arranque y encendió el vehículo. Entonces, ¿dónde estaba la falla? Acá. El problema era interpretar el código de falla, ¿no? Que el sensor de cigüeñal, como vemos, internamente dentro de la computadora está unido con el sensor de revoluciones. Y bueno, esa ha sido la falla. Espero les haya gustado y les sirva de algo, ¿no? Gracias.